Dios te bendiga. Shalom, shalom. Que la paz del Eterno esté sobre ti y sobre los tuyos. Estamos aquí en tu programa Excelencia Cristiana Televisión, en un tiempo poderoso donde sabemos que el Espíritu Santo de Dios va a hablar a tu vida de una manera poderosa. Así que pon atención a lo próximo que tú vas a escuchar aquí a través del Espíritu Santo de Dios. Te habla tu amigo y hermano Sandy Martínez, siervo del Señor Jesucristo, por la gracia y misericordia del Eterno, porque a Él le ha placido de que estemos aquí de pie, ¿verdad? Delante de una audiencia preciosa, una audiencia que está sedienta por el Espíritu y por aprender las enseñanzas que Dios le da a sus hijos para transmitirla a otros. Y quiero que busque en tu Biblia el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1. Deuteronomio, capítulo 28, verso 1. Y por ser la palabra del Dios eterno, van a ser leídas bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escucha lo que dice lo último: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y gloria a Dios, aleluya, poderosa la palabra leída, que el Espíritu Santo del Dios viviente sigue añadiendo bendición a nuestra vida a través de ella, porque ellas son benditas y ellas son verdad. Yo quiero que usted se acomode ahí donde usted está, y si usted tiene a alguien al lado, si no tiene a nadie al lado, tópele a un objeto, a lo que sea, y dígale: ¿por qué oras? Aleluya, ese es el tema. ¿Por qué oras? ¿Por qué oras así en forma de interrogación? ¿Por qué oras? Y la oración, hablar de la oración es un tema muy amplio, porque cuando tú comienzas a hablar de la oración, es porque tú tienes práctica en ella, es porque tú tienes vida en ella. Tú no puedes hablar de la oración si tú no tienes práctica con ella. Cuando nosotros oramos, nosotros, primer punto, inclinamos el corazón delante de la presencia de Dios. Una de las cosas por qué el hombre tiene que orar es por inclinar el corazón delante de la presencia. Es venir en una dimensión de humillación. Cuando nos humillamos, el Espíritu Santo comienza a tratar con nosotros de una manera poderosa. Cuando tú oras, aleluya, el Espíritu Santo de Dios comienza a conectar, aleluya, la oración al Padre. No podemos orar nosotros si no es por el Espíritu Santo de Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué tú oras? Hay gente que oran por un carro, hay personas que oran por una casa, hay personas que oran por una enfermedad, que no es malo, hay personas que oran porque tienen que orar. Hay otros que oran, aleluya, Espíritu Santo de Dios, porque lo ven como algo religioso, que sí, yo tengo que orar y tengo que hacerlo de esta forma. Ahora, ¿por qué tú estás orando? ¿Cuál es el resultado que tú has visto a través de la oración? Porque cuando tú ves que tú oras y tu oración no tiene resultado, entonces no estás orando bien. Cuando tú ves que tú comienzas a orar y tu oración no tiene el resultado que debería de tener, entonces tú deberías de analizar esa parte en la oración. El primer punto es que nosotros no podemos orar si no es por el Espíritu. El segundo punto, perdón. Tenemos que orar por el Espíritu. Para tú orar, tú necesitas hacerlo en el Espíritu. Recuerda que en el primer punto te hablé del corazón, de inclinar el corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el proverbista. Ahora, ¿cómo se guarda el corazón? El corazón se guarda cuando tú te atienes de algunas cosas, pero para tú poder completar de que el corazón esté correcto delante de Dios, tú necesitas llevarlo delante de Él. Tú no puedes orarle a Dios de una forma hipócrita, por usar este término. Para tú orarle al Señor, tú necesitas, Espíritu Santo, gracias. Tú necesitas, aleluya, venir con una actitud de que, de cambio, de que si hay algo en el corazón, de que a Dios no le agrada, tú le des la capacidad al Dios viviente, que tú solo exponga en la oración, que tú le digas: Señor, yo necesito, mi alma te alaba, que mi corazón sea transformado. Y cuando hablo de exponer, es más que palabra, es venir con una humillación, porque si usted se fija, la palabra dice de que Dios no tiene ningún contacto con la carne. El contacto de Dios es con el Espíritu. Por eso que usted ve que la Biblia dice que los deseos de la carne son en contra de los del Espíritu, y el uno se opone al otro. Entonces la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él, dando a entender de que Dios opera, gracias Espíritu Santo de Dios. Dios opera en un corazón, aleluya,
que quiere cambio por el Espíritu. Dios opera con un corazón que no se llena de conceptos, sino que se llena del Espíritu de Dios. Y cuando hablo de concepto, no hablo de la palabra de Dios, sino que se llena Urrabaquía Basama, porque hay corazones que se llenan de conceptos humanos, de cosas normales. El corazón tiene que estar lleno de su palabra. Cuando tú llenas el corazón de la palabra, tú estás llenando el corazón del Espíritu. Ay, Dios mío, gloria. Mi alma te alaba, Sandy. ¿Cómo así? Sí. Cuando tú comienzas a llenar el corazón de la palabra de Dios, el corazón tú lo estás llenando del Espíritu de Dios, porque sus palabras son el Espíritu. Por eso usted ve que la Biblia dice, y el verbo se hizo carne. Pero antes del verbo ser carne, ¿qué el verbo era? El verbo era un espíritu. Ay, Dios mío, gloria a Dios santo. El Espíritu Santo del Dios viviente es la palabra. Y la palabra, para que el corazón abasar rabaquía esté alineado, necesita llenarse el corazón de la palabra de Dios. Necesita el corazón ubacaya basoja llenarse de eso. Y me pregunta para ti, ¿por qué tú estás orando? ¿Y por qué tú oras? Gloria. Tú necesitas orar por corazón que quiera cambiar. Tú necesitas orar para que Dios cambie el corazón. Tú necesitas orar para que Dios te cambie el corazón, urrabaquía, y ponga un corazón conforme a lo que Él quiera, conforme a su voluntad. No podemos acondicionar a Dios a lo que nosotros queramos. Tenemos nosotros que acondicionarnos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque cuando tú te condicionas a lo que Dios quiere hacer, tú comienzas a andar en una palabra que se llama voluntad de Dios. Y necesitamos gente que camine conforme a la voluntad. La voluntad de Dios hace de que todo lo que tú hagas prospere, porque tú no estás caminando conforme a tu voluntad, sino que tú caminas conforme a la voluntad de Dios. Y quiero entrar en materia. Usted ve que en el libro que leímos es el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio significa repetición de la ley, que pertenece, este canon pertenece a lo que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Torá, de la Biblia. Mi alma te alaba, aleluya. Y dice, y me gusta porque cuando escribe dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Y el que está escribiendo comienza a decir, ¿qué va a pasar si tú escuchas la voz de Jehová? Y la voz de Jehová hay que escucharla atentamente. Y la gente tiene que entender que cuando tú lees la palabra, tú comienzas a escuchar la voz de Dios. Dios mío, la palabra es la voz de Dios en el corazón. Tú la puedes leer en voz audible, tú la puedes leer en tu mente, pero la palabra es la voz de Dios al corazón. Dios mío, la palabra es la voz de Dios al cárdice. La palabra es la voz de Dios al alma. Entonces dice, va a acontecer algo si tú oyes atentamente la voz de Jehová. Ahora, ¿qué va a acontecer? Hay gente que quiere escuchar la voz de Dios, Rabaquía Basama, porque necesitan respuesta de Dios. Hay gente que tienen años orando y nunca han escuchado la voz de Dios. Se supone, según yo entiendo, por el Espíritu y por la palabra, de que cuando tú oras es para en un momento determinado tú escuchar la voz de Dios. Ahora, yo no oro y yo me callo y digo, ya, yo necesito escuchar tu voz. La voz de Dios viene cuando Él quiere. La voz de Dios viene conforme a su voluntad. Hay gente que la voz de Dios viene a su vida, pero ellos no entienden de qué es la voz de Dios sobre ellos. Ellos no se han dado cuenta de que la voz de Dios está hablando con ellos. Ubayanza. Y tú me dirías, Sandy, ¿cómo así? Sí, porque hay gente que Dios le está hablando en visión. Hay gente que Dios le está hablando en sueño. Y ellos no se han dado cuenta de que esa es la voz de Dios, porque ellos están esperando la voz de Dios audible. Hay gente que Dios le habla a través de la misma palabra. Hay gente que Dios le envía texto bíblico a su mente, gloria. Y ellos no están entendiendo de que esa es la voz de Dios sobre su vida. Y necesitamos nosotros como cristianos reconocer la voz de Dios. El que escribió Deuteronomio dice, acontecerá que si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Y por qué dice atentamente? Porque se supone que si Él te habla, tú inmediatamente vas a escuchar. Ahora, es porque Dios te está hablando en sueño, Dios te está hablando en visión, Dios te está hablando a través de un mensaje y tú no estás atento a la voz de Dios. Cuando alguien está atento a la voz de Dios, esa persona comienza a caminar conforme a esa palabra. Esa persona, oh gloria a Dios santo, esa persona comienza a caminar conforme a lo que Dios le dice. Si Dios te dice algo a ti y tú comienzas a caminar contrario a lo que Dios te está diciendo, entonces tú no estás caminando, tú no estás atento a la voz de Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Cuando alguien escucha atentamente, a esa persona no se le van los detalles. Cuando alguien escucha atentamente, tú le puedes volver a preguntar qué fue lo que le dijeron y él te lo va a decir.
Cuando alguien escucha atentamente es porque esa persona obedece. Y necesitamos gente que estén atentos a lo que Dios le está diciendo. Estamos viviendo un tiempo donde los hombres se están dejando dominar por la carne, se están dejando llevar por la vanidad y no por el Espíritu Santo del Dios viviente que está en la tierra. La gente no está entendiendo que va a llegar un momento donde las trompetas van a sonar y nosotros necesitamos estar espiritualizados. Gloria, mi alma te alaba. Necesitamos andar en el Espíritu, gloria a Dios. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para nosotros poder alcanzar las promesas del Dios eterno. Dice, si tú oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, dice que yo te prescribo hoy. Este hombre, Moisés, cuando comienza a hablar esto, está diciendo, va a pasar algo si tú guardas y pones por obra. Acuérdese que yo le dije que usted necesita obedecer a lo que Dios le dice. Cuando alguien escucha atentamente, obedece. Porque hay gente que Dios le dice algo, pero no lo pone por obra. Dios mío, gloria. No, sanomi sandale boconza. Necesitamos poner por obra lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Cuando nosotros ponemos por obra lo que Dios nos dice, entonces comenzamos a caminar lo sobrenatural de Dios. No podemos caminar lo sobrenatural si no ponemos por obra la voz de Dios. Y mi pregunta es, ¿por qué tú estás orando? Si cuando tú oras, Dios te dice algo en sueño, en visión, puede ser en ese momento, en otro momento, pero tú no pones por obra la voz de Dios. Dios mío, tú no pones por obra el mandamiento, el precepto, urrabaquía basama. Tú no pones por obra, gloria, el estatuto del Dios viviente. Dice, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Porque Moisés estaba reescribiendo, le estaba diciendo a la gente cómo tenía que andar, pero como la gente no estaba atento a la voz de Dios, no ponía por obra. Y yo vine a cambiar y a decirle a alguna gente, necesitamos orar en el Espíritu, gloria, porque cuando tú entres en el Espíritu, tú pones por obra lo que Dios te dice. Cuando tú cuando tú comienzas a andar en el Espíritu, mi alma te alaba, bendito Dios. Tú comienzas a orarlo, pero también comienza a caminar en fe. La oración tiene que tener fe. La oración tiene que tener un corazón inclinado. La oración necesita tener fe. La oración necesita gente que quiera obedecer. Necesita gente que ore no por su deseo carnal, sino gente que ore en el Espíritu de Dios. La iglesia necesita ser reformada en la oración. Y cuando hablo de reforma, es que la iglesia necesita orar y ver el resultado de lo que ora. Tú necesitas el sí o el no de Dios. Tú necesitas el silencio de Dios. Nosotros los hombres acostumbramos a tomar el silencio de Dios para nosotros elegir la respuesta. Dios mío, voy a repetir eso. Nosotros acostumbramos a tomar el silencio de Dios para elegir la respuesta. Usted le está orando a Dios por algo y Dios se queda en silencio. Y tú dices, bueno, fue que me dijo que sí. Y tú dices, bueno, fue que me dijo que no. Y caminas sin Dios decir nada. Y el silencio de Dios tiene un solo significado. El silencio de Dios, el significado del silencio de Dios es no te muevas, es todavía no hagas nada. Pero se me está pasando el tiempo, que se pase el tiempo, pero no hagas nada, porque vas a ver por qué Dios hizo silencio. Urrabaquía, porque detrás del silencio viene la voz. Si no, pregúntaselo a Elías. Cuando Elías estaba en la montaña, que vino el estruendo, vino el viento y después vino ese viento apacible. Irrabaquía, allí estaba el silencio. Y luego detrás de esa pasividad vino la voz, una monda del Dios viviente. Si tú quieres la voz de Dios, si tú quieres saber por qué tú tienes que orar, comienza a preguntarle al Señor. Comienza a orar en el Espíritu. Orar no es solo hablar. Hay gente que comienza a orar, Padre, Padre, y esto, y no hace el silencio. Porque hay gente que va a los montes. Porque hay gente que tú ves que cuando oran vocean y hacen clamores. Y no está mal de que usted haga clamores. Hay momentos de usted clamar, pero no todo el tiempo es el tiempo de usted clamar. Hay momentos de hacer silencio. Y hay gente que usted ve que va a los montes y clama y vocea. Y después que se cansa o se pone a hablar o se duerme. Y para Dios hablarle, ¿sabe qué Dios tiene que hacer? Que cuando está durmiendo, ahí viene la visión, ahí viene el sueño. Urrabaquía, globo, zeta, rabaquía. Y a veces no toman la palabra de Dios en el sueño ni en la visión. ¿Por qué? Porque no tienen un nivel de espiritualidad en la oración.
Gloria. Tampoco podemos orar para lo que a nosotros nos conviene. Por eso la pregunta, ¿por qué tú oras? Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú oras, tu oración va dirigida al Padre. Por eso cuando los discípulos dicen a Jesús, enséñanos a orar, Él le dice, así van a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Yo veo una declaración al Padre, pero la primera declaración que yo veo al Hijo diciendo en esta dimensión de oración, usted ve que él reclama, no que reclama, sino que le pide al Padre de la espiritualidad. Le dice: Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces cuando le dice, venga a tu reino, le está hablando de la voluntad del Padre en la tierra. Y hágase tu voluntad, Dios mío, yo me voy de aquí. Hágase lo que en el cielo se hace, yo quiero que se haga en la tierra. Y necesitamos gente que deje de pedirle jipeta a Dios, gente que deje de pedirle sierva. Necesitamos jóvenes y hombres que quieran hacer la voluntad del Padre, que le pregunten al Padre: Padre, ¿qué es lo próximo? Padre, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? Padre, ¿para qué me diseñaste? Padre, dime quién yo soy. Juan el Bautista sabía el diseño, por eso Juan era la voz de uno que clamaba en el desierto. Juan todo el tiempo, Juan el Bautista todo el tiempo hizo la voluntad de Dios, porque él oraba de una forma correcta, porque él tenía espíritu de Dios. Aleluya. Cuando tú tienes espíritu, tú oras como tienes que orar. Cuando tú no tienes espíritu, tú no oras correctamente. Dice, dice: también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Tú quieres ser exaltado, ora correctamente. Tú quieres ser exaltado, pon atención a la voz de Dios, a la palabra. La gente quiere orar, y hay otros que quieren orar y no quieren leer la Biblia. Hay otros que leen mucho la Biblia pero no oran, y debe de ser una combinación en el espíritu. Tú necesitas palabra, pero también necesitas oración para que Dios pueda hacer contigo lo que Él quiere hacer. Mi alma te alaba, oh gloria a Dios santo. Necesitamos organizar esa parte. La oración tiene que ir de la mano con la palabra, y la palabra tiene que ir de la mano con la oración, pero todo esto tiene que hacerse guiado por el Espíritu Santo del Dios viviente. ¿Para qué? Para nosotros poder obtener los resultados espirituales que nosotros necesitamos para poder caminar cada día en la voluntad del Padre. Mi alma te alaba, poder de Dios. A mí me gusta algo que en el libro de Marcos capítulo 1 verso 35 dice: y levantándose muy de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, salía y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús se levantaba de mañana y allí Jesús se iba a un lugar, aleluya, mi alma te alaba, y allí Jesús oraba. Dice la Biblia que todavía era oscuro, y aún estando oscuro, aún así Jesús iba, gloria a Dios santo, a orar. Gloria, la oración no tiene un tiempo límite, la oración no tiene un tiempo establecido. La oración es el momento para tú conectar con el Padre, para tú tener esa conexión de padre e hijo, para tú tener esa conexión, aleluya, de siervo y de jefe, para tú tener esa conexión, mi alma te alaba, gloria, del que te creó y de tú como criatura, para tú tener esa conexión con el Dios viviente, con aquel que tiene los ojos como llama, como aquel, aleluya, que caminaba con el pueblo de Dios. ¿Por qué estás orando? Gloria a Dios santo. Hay gente que trae un tiempo de oración por una situación, y tenemos que traer un tiempo de oración todo el tiempo, pero es para estar con Él. Es para estar preparado para aquel día cuando Él venga, o nosotros vayamos o nosotros dormamos, gloria a Dios santo. Pero la iglesia necesita prepararse en oración. La iglesia, gloria a Dios santo, está atenta a muchas cosas que no debería estar atento. La iglesia está envuelta en algunas cosas que no debería de estar envuelta. La iglesia necesita, escuche misterio, volverse a lo que es la oración en el nombre poderoso de Jesús. La oración, aleluya, te va a cambiar la mazarra vaquilla. La mente, ya no vas a pensar tú, sino que vas a tener la mente de Cristo, como dice la Biblia. Gloria a Dios santo. La oración va a ser, aleluya, de que tú cada día tengas una vida de éxito. Tú quieres ser un hombre, una mujer, un joven de éxito. Ora. Lo que te va del éxito, gloria, no es que tú vayas a la universidad, que es malo. No es eso lo que te va a dar el éxito. ¿Sabe cuando la universidad comienza a ser mala? Cuando tú el tiempo de Dios lo dedicas a la universidad. ¿Sabe cuando el Netflix comienza a ser malo? Cuando tú el tiempo de Dios lo dedicas en el Netflix. ¿Sabe cuando la pelota comienza a ser mala? Cuando tú el tiempo de Dios lo dedicas a la pelota. Necesitamos hombres y mujeres como Daniel,
Urrabaquía Basama, que oraban, que buscaban a Dios. Necesitamos gente como Jabes, que buscó el rostro de Dios, buscó la voluntad de Dios. Necesitamos gente como Ana, gloria a Dios Santo, la madre de Samuel. Pero necesitamos también mujeres como Ana, la profetisa, gloria, la que estaba en el templo esperando, la que estaba allí ayunando y orando, dice la Biblia. Necesitamos gente, gloria, que ore, que busque que busque el rostro de Dios, aleluya. Jesús se levantaba de mañana, siendo aún oscuro, y salía, se iba a lugares desiertos y allí oraba, gloria a Dios Santo. El lugar que tú crees que es tu desierto, el lugar que tú crees que te encuentras solo, el lugar donde el diablo te ataca, de que la depresión, mentira, ese tiene que ser el mejor lugar de tu vida para tú hablar a solas con Dios. Urrabaquía, necesitas hacer silencio en la oración. Necesitas hacer silencio. Haz silencio. Hubo sacatarrabaquía. Cotombo sea. Adora a Dios, pero también ten tu momento de silencio. Ora al Señor, pero también ten tu momento de silencio. Los momentos de silencio sobre tu vida te van a catapultar. Los momentos de silencio van a traer la karma. Los momentos de silencio van a traer la voz de Dios. Los momentos de silencio van a traer la visión. Necesitamos entrar en esos momentos de silencio, donde la voz de Dios te va a impactar, donde la visión de Dios te va a impactar, donde su silencio te va a impactar, donde tú te vas a parar de ahí y ya tú te vas a sentir anormal, tú te vas a sentir sobrenaturalizado. Jesús, siendo el Hijo del Dios viviente, Jesús oraba. Jesús tenía ese tiempo, Urrabaquía Basama, de pasarlo con el Señor, sea de día o sea de noche, pero había que buscarlo, había que buscar su rostro para saber la voluntad del Padre. Jesús buscaba esto. Jesús estaba conectado a la fuente. Jesús andaba en el Espíritu, aun siendo el Hijo del Dios viviente. Tú necesitas buscarlo. Tú necesitas saber por qué tú estás orando. Dice la Biblia, ¿por qué de pedir como conviene? No lo sabemos. Tú no sabes si lo que tú estás pidiendo te conviene. Pero el Espíritu de Dios, dice Mateo 8, como 26, 27, dice que te ayuda. Dice que Él gime por ti. Dice que Él te ayuda en la oración. Necesitamos la ayuda del Espíritu en la oración. Necesitamos caminar por el Espíritu. Cristo se iba a lugares desiertos y allí oraba. Allí tú tienes que orar. Allí tú tienes que amar. Allí tú tienes que clamar. Allí tú tienes que hacerlo, pero en el Espíritu Santo de Dios. Y es poderoso esto. Es poderoso. Dice, y orando no se iban a repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Las vanas repeticiones no hacen que la oración tuya tenga efectividad. Lo que va a hacer que tú tengas efectividad es que tú ores en el Espíritu. Lo que va a hacer que tú tengas efectividad es que tú esperes la voluntad de Dios en la oración. La oración no es simplemente hablar. La oración es un encuentro con Él. Ay, Dios mío. Moisés, usted ve a Moisés de rodillas, de que Moisés duró tanta hora de rodillas. El asunto de Moisés era cara a cara. Moisés iba con Dios Santo en el monte, allí Jehová hablaba con él, porque ese asunto es hablar con Dios. Ahora, como Dios no está bajando en esa dimensión, sino que baja en el Espíritu, y allí tú tienes encuentro como Él quiera. Tú necesitas orar, reboconda. Tú necesitas ir a un lugar donde solo estén tú y Él. Suelta el celular, pon el celular en modo avión o déjalo en otro lugar, pero no te lo lleve. Urrabaquía Basama. Quita toda desconcentración, todo lo que puede ocultalizar, ser obstáculo para la voz, para la concentración, para tú poder meditar en Él. Sácalo de tu vida, gloria. Necesitamos orar. Yo veo muchos jóvenes queriendo ser famosos, y no los jóvenes, mucha gente cristiana, gente de peso, que tenía peso, queriendo ser famosos, queriendo tener cash, dinero. Yo veo la gente detrás de esto, y los siervos de Dios, las mujeres de Dios, estamos llamados a buscar el reino de Dios y su justicia, y si Dios quiere añadir algo a tu vida, lo va a añadir, pero necesitamos andar con el reino antes de tener el cash, antes de tener la fama. Si Dios te la quiere dar,
Tú necesitas ser ungido por Dios. Tú necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Tú necesitas pasar tiempo con Él, gloria. Meditar en Él todos los días de tu vida. Caminar con Él, gloria. Mi alma te alaba todos los días de tu vida. Munsa rabaquía o robroquía. Pero tenemos que dejar abrazar rabaquía de hacer vanas repeticiones, de orar rebaquía por vanidades. Rebequende. El asunto no está en la repetición. El asunto está en la vanidad. En lo que estás pidiendo. Un rabaquía. Procura el reino de Dios sobre tu vida. Procura la unción. Procura los cambios. Un rabaquía. Pero te voy a decir algo. Antes de tú procurar la unción. Porque la unción no le cae a todo el mundo. Para que la unción te caiga, tú necesitas tener un corazón correcto. Ora por tu corazón. Ora por la ira que coges. Un rabaquía basama. Ora por los piques que coges. Ora por la boca que tienes que hablas demasiado. Que habla lo que no tienes que hablar. Ora por el chisme que te está inundando. Ora, gloria a Dios santo, porque tú te crees que eres el único, gloria. Necesitamos tener un corazón correcto. Mi alma te alaba. Esto no es oración. Si lo estabas haciendo así, si estabas equivocado o equivocada. Si tú estás orando usando vanas repeticiones, esto no es oración. Estabas orando de una forma equivocada. Lo estabas haciendo mal. Tú necesitas orar, como te expliqué, por el Espíritu, primero por tu corazón, para que tu corazón sea alineado. Por eso usted ve que David en el Salmo 51, David había pecado, David lo estaba haciendo mal, y David le dice: Señor, créame un corazón limpio. Un rabaquía. El corazón de nosotros como hombre necesita estar limpio, y ese corazón no puede estar limpio si no es por el Espíritu Santo de Dios. Es por el Espíritu que el corazón está limpio. Si no es por el Espíritu, el corazón sigue sucio. Para que el corazón esté correcto, para que el corazón esté bien limpio, tú necesitas Espíritu Santo de Dios. Para que el corazón camine lo sobrenatural, tú necesitas tener Espíritu de Dios. Mi alma te alaba. Si cuando oras mencionas a toda tu familia y crees que eso es orar, estás equivocado. Un rabaquía. Padre, mira fulano. Padre, mira, estás equivocado si crees que eso es orar. Hay un momento determinado por el Espíritu que Él mismo te va a llevar a orar por tu familia. Gloria. Pero si tú crees que orar es tú mencionar a tu casa y tu familia cada vez que vas a orar, eso no es orar. No te digo, algo la salvedad. No te digo que si hay una situación familiar y tú necesitas orar, hazlo. Pero no cada vez que tú vayas a orar, creas que la oración es solo tú presentar a tu familia. Mira fulano, mira perencejo. No. Tú necesitas orar en el Espíritu. Si le hablas al padre de negocios y crees que eso es orar, estás equivocado. Si cada vez que vas a orar solo le hablas al padre de los negocios que tú quieres proyectar, estás equivocado. No está mal de que tú presentes los negocios. Lo que está mal es que tú vayas con un corazón lleno de vanidad, solo presentarle el negocio a Dios. Hay gente que va y dura un tiempo, gloria, delante de la presencia de Dios, pero su rabaquía basama. Pero lo que ellos quieren hacer, a lo único que van es hablarle de negocio al Señor. Eso no es orar. Estás equivocado. Si cuando estás orando solo habla tú y no le das tiempo a Dios para que te responda y crees que eso es orar, estás equivocado. Si tú vas a orar y cada vez que vas a orar solo habla tú, entonces estás equivocado. Vuelvo y te pregunto, ¿por qué oras? Ay, Dios mío, ¿por qué tú estás orando, gloria? Hay gente que el Espíritu de Dios le va a cambiar la oración. Hay gente que va a comenzar a entrar en otra dimensión sobre su vida. Hay cristianos que tienen 5 años en la iglesia, 20, y siguen con la misma oración, pero Dios te la va a cambiar. Dios te quiere ayudar a que tú entres en la dimensión del Espíritu. Mi alma te alaba, querido Dios. Necesitas el tiempo con Dios. Necesitas las respuestas de Dios. Tú necesitas, gloria, no solo hablar tú en la oración. Tú necesitas dejar de que Él también hable contigo. Voy talaya, urrabaquía basama. Tienes que aprender a orar no por tu voluntad, sino por la voluntad de Él. Tú necesitas orar no por tu voluntad, sino por la voluntad del Padre sobre tu vida.
venga a tu reino y hágase tu voluntad, dice la Biblia. Abasarrabaquía, como en el cielo, así también en la tierra. No te amasarra. Yo siento a Dios aquí. Tienes que aprender a orar, no por tu voluntad, sino por la voluntad de Él. Porque lo que va a prosperar, lo que tú vas a ver que va a tener seguimiento, lo que tú vas a ver que te va a dar éxito, no es la voluntad de tuya como humano, es la voluntad de Dios como tu Padre. Necesitas entrar en esa dimensión. Mi alma te alaba. Arrabaquía. Vuelvo y te pregunto, ¿por qué oras? ¿Por qué estás orando? Cuando oras, escucha la palabra profética. Quiero que ponga atención. Cuando tú oras, entres en una íntima relación con el Padre. Y a eso yo quiero que tú le pongas atención. Cuando tú oras, tú entras en una íntima relación con el Padre. Dios mío, gloria. Tú comienzas a caminar lo sobrenatural porque entraste en una íntima relación con el Padre. Y escucha esto, esa íntima relación no solo es cuando tú vas y pasas un tiempo de 2 horas, de 3 horas y de ayuno, no, sino que cuando tú te paras de ahí, esa íntima relación comienza a tener más fuerza. Esa íntima relación continúa. Por eso cuando tú oras, entras en una íntima relación con Él. La oración siempre tiene que ser dirigida a Dios. Escuche esto. Siempre la oración tiene que ser dirigida al Padre. ¿Alguien está aquí? Dice, es más importante, escuche esto, es más importante escuchar la voz de Dios cuando tú oras. Aleluya. Porque cuando tú oras, Él te escucha a ti. Escucha bien. Es más importante tú escuchar la voz de Dios. Porque cuando tú oras, Él te escucha a ti. Es más es más fácil tú hablarle a Él a que Él te escuche. A que tú lo escuches a Él, perdón. Entonces tú tienes que estar atento a escuchar la voz de Dios. Por eso que usted ve que en el texto que leímos ahorita decía y dice, acontecerá que si tú escuchas atentamente la voz de Dios, algo sobrenatural va a pasar. Entonces tú necesitas estar atento a la voz de Jehová. Es más importante escuchar la voz de Dios. Hay gente que se han ejercitado en oración, pero es para ello hablar, es para ello estar. Hay gente que se han ejercitado en ayuno, gloria, para que Dios lo use, pero Dios no te puede usar si tú no escuchas la voz de Dios. Si tú comienzas a escuchar la voz de Dios, tú vas a ver lo importante que va a ser eso sobre tu vida. Si tú comienzas a conectar la voz de Dios, tú vas a ver lo importante que es eso para tu vida. Nabucodonosor, gloria, Musarrabaquía, el faraón, perdón, tuvo un sueño, y esa era la voz de Dios para él, donde él veía, mi alma te alaba, poder de Dios, 7 vacas flacas y 7 gordas. Él veía que las flacas se comían a la gorda. Alguien está aquí. Él veía, gloria, esas vacas. Mi alma te alaba, poder de Dios, gracias. Entonces era la voz de Dios en sueño para su vida. Ahora, ¿quién le tradujo el sueño? Porque él no sabía interpretarla. Se lo tradujo Josué, porque Dios le dio la interpretación, porque José, perdón, lo dijo. Nadie puede interpretarla, solo Dios da la interpretación. Alguien está aquí. Entonces, ¿qué hizo que el faraón entendiera el Rabaquía? Es cuando José le interpreta. Pero lo que yo quiero que tú agarres es que él tuvo la revelación, gloria, y la revelación estaba correcta. Era la voz de Dios sobre su vida. Y hay gente que Dios le está hablando así, pero por ello no pasar tiempo, por ello no estar atento, no están entendiendo que Dios le está hablando a través de visiones, no están entendiendo que Dios le está hablando a través del sueño, no están entendiendo de que Dios le está hablando, gloria, de que es la voz de Dios sobre su vida. Urrabaquía basama. Es más importante escuchar la voz de Dios. Es más importante tú escuchar aquella voz que te va a hacer caminar lo sobrenatural, aquella voz que te va a hacer despertar, aquella voz que te va a sanar, aquella voz que va a cambiar tu casa, aquella voz que va a cambiar tu familia, aquella voz, gloria, que te va a cambiar a ti. Porque la voz, antes de llegar a ti, primero va a cambiar el corazón, va a cambiar la circunstancia, va a cambiar tu lamento en baile, va a hacer que el gozo de Dios llegue a tu vida, te va a llenar de fortaleza. Alguien está aquí, Espíritu Santo, te va a llenar de la fortaleza que Dios quiere. Escucha esto, lo que cambia la vida del joven, lo que cambió la vida del joven Samuel, ¿sabe qué fue? Fue la voz de Dios. Lo que cambió la vida del joven Samuel fue la voz de Dios. Esta es la palabra, lo que cambió la vida del joven Samuel, así como dice el primer libro de Samuel, capítulo 1, léalo ahí la historia.
Urrabaquía. Y el capítulo 2, capítulo 3 me parece. Gloria. Dios como comienza a tratar con Samuel fue la voz. Lo que hizo que Samuel entrara a lo sobrenatural. Lo que llevó a Samuel fue su voz. Lo que te va a llevar, lo que te va a hacer entrar, es que tú vayas a la intimidad y le digas, yo quiero escucharte. Y tú le digas, yo estoy aquí. Yo quiero saber cuál es tu voluntad. Yo quiero saber qué tú quieres hacer conmigo. ¿Alguien está aquí? Yo quiero saber qué es lo próximo que tú tienes para mi vida, Jehová. Y eso va a ser de que tú camines lo sobrenatural. Es más importante escuchar la voz de Dios. Y vuelvo y te pregunto, ¿por qué tú oras? ¿Qué te hace levantar de madrugada? ¿Estás teniendo éxito en la oración? El éxito es la voz. El éxito es la visión. El éxito es el resultado de lo que tú estás orando. Es posible de que vayas a la oración y tengas éxito ahí. Y en el mundo, cuando salgas de ahí, no te esté yendo bien, pero ten paz de que la mano poderosa de Dios te va a bendecir. Ten paz porque su mano va a comenzar a operar lo sobrenatural sobre tu vida. Ten paz porque va a comenzar a prosperar todo lo que haces porque su voz anda contigo. Es importante escuchar la voz de Dios. Shalom Adonai.